Bien, vamos a considerar este circuito amplificador que tenemos aquí. Y habíamos comentado que la entrada a un amplificador en configuración emisor, perdón, sí, emisor común, está a través de la base, entre la base y tierra. Entonces, en este ejemplo, vamos a abrir una. Ok. Entonces les decía yo que en este ejemplo vamos a simular la entrada a través de los valores que le vamos a dar aquí a esta fuente de voltaje, que se le está llamando VBB, que está a la entrada de la base de este circuito amplificador a base de ese transistor. Entonces, vamos a hacer el cálculo y analizar la malla base emisor y luego la malla colector emisor para estos tres incisos. El primero de ellos vamos a hacer que el voltaje VBB sea de 1.65 y con eso vamos a calcular la corriente de base y el voltaje colector emisor. Entonces, de lo que se trata, al final de cuentas, es ver cómo es que este voltaje que estamos colocando en la entrada, cómo va a aparecer acá el voltaje colector emisor, que es la salida del amplificador. Entonces, esta es la entrada y acá está la salida. Bueno, pues vamos a iniciar con los cálculos y vamos a hacer el análisis de la malla para el primer inciso, la malla base emisor. Entonces, el primer inciso es con el voltaje VBB de 1.65 volts. Entonces, la malla base emisor, que es la entrada, repito, pues sería esta mallita de aquí así. Entonces, la ecuación de malla, pues sería, ahora aquí lo voy a poner, el voltaje VBB es igual a la caída en la resistencia RB provocada por la corriente de base más el voltaje base emisor. Es decir, este voltaje, el voltaje VBB que tenemos aquí, que es el voltaje desde aquí hasta tierra, pues está dividido en este cachito de voltaje y en este otro pedacito de voltaje. Es la suma de esos dos voltajes. Y el voltaje que cae en RB, pues está provocado por la corriente IB, que la tenemos. Una ecuación muy sencilla, pues de ahí despejamos la corriente de base y me da que la corriente de base es igual a BBB menos BBE entre la resistencia de base. Tenemos todos esos datos. Primeramente BBB con el inciso A es de 1.65 volts. A ese le vamos a restar la caída entre base y emisor, suponemos que es de silicio. Y la resistencia de base que viene en el circuito es de 10 kiloohms. Con eso me da un resultado de 95 microamperes. Ok. Ya que tengo la corriente de base, pues puedo calcular la corriente de colector, porque yo sé que es beta veces IB, y la beta me la están proporcionando, pues entonces simplemente el dato que acabo de calcular lo multiplico por 100 y me da 9.5 miliamperes. Esa sería nuestra corriente de colector. Y finalmente vamos a ver la malla colector emisor. Pues la malla colector emisor acá en el circuito pues sería esta que tenemos aquí, la que estoy marcando aquí. Y la ecuación de malla para la malla pues entre colector y emisor, pues ¿cuál sería? Sería BCC, lo voy a poner aquí,
BCC. A ver, ¿alguien quiere entrar? No, pues ya me saco de aquí de la pantalla. Ahí estamos ya. Entonces le decía, la ecuación de malla colector emisor, pues sería acá arriba en el circuito. BCC es la suma de esta caída de voltaje más esta otra caída de voltaje. Es decir, es igual a IC por RC más el voltaje colector emisor. Recuerden que por aquí circula la corriente de colector. Y el voltaje de aquí a aquí, pues es nuestro voltaje colector emisor. Recuerden que este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Entonces sería la ecuación de malla, esta que estoy aquí encerrando en este círculo rojo. Bueno, pues ya de ahí nada más lo que se hace es despejar el voltaje colector emisor de esa ecuación. Y sería el voltaje de alimentación menos la caída en la resistencia de colector. Sustituimos los valores. Acabamos de calcularlo, el de la corriente de colector. La resistencia de colector es un dato del circuito. Y finalmente me da un voltaje colector emisor de 10.5. Entonces obtuvimos, a partir del voltaje de base, obtuvimos la corriente de base, obtuvimos la corriente de colector y finalmente el voltaje colector emisor. Esto para el inciso A. El inciso B es el mismo procedimiento, nada más que lo que va a cambiar es el voltaje de entrada, que sería BB. Ahora va a ser de 1.85. Y el inciso B pues sería este. Se hacen los mismos cálculos. Se obtiene esta corriente de base, esta corriente de colector y y este voltaje colector emisor. 115 microamperes, 11.5 miliamperes y 8.5 volts. Y nos vamos al inciso C, ahora con la entrada igual a 1.45 volts. Lo mismo, hacemos los mismos cálculos, pero ahora con el nuevo BB. Aquí tendríamos nuestra corriente de base, nuestra nueva corriente de colector y nuestro voltaje colector emisor. Si quieren, cópienlo, les doy un momentito para que lo copien. Y al mismo tiempo, si hay alguna pregunta, pues adelante. En la malla base emisor no se... Ah, no, ya me contesté la pregunta, profe, ya. Ah, bueno, Olvídalo, está olvídalo. bien. Uno así para el examen. ¿Uno así? ¿Ya resuelto? Sí, así resuelto ya. Todo Ah, 100. bueno. A ver si ponen bien el nombre. Les califico el nombre. Pues en este caso, el BCC y el BBB, nosotros estaríamos conectando fuentes para dar esos voltajes, ¿o cómo sería? Sí, sí, claro. Por ejemplo, para BCC, que es la de arriba, ahí tendrías que conectar una fuente de voltaje de corriente directa. Y en BBB, para darle estos voltajes, pues también tendrías que poner una fuente de voltaje para darle sus valores a esos voltajes. Efectivamente, sí es. Ok, gracias, profe. Nada.
Dije una pregunta. Los Sí, punto dime. 7 volts, ¿de dónde salieron? Los puntos 7 volts, Sí. ese es el voltaje entre base y emisor. Aquí mira, lo voy a hacer más grande. Esta es la base y este es el emisor. Aquí hay 0.7 volts en un transistor de silicio, siempre. Oiga, profe, ¿y el voltaje base colector no se calcula ahí? En este caso, ¿qué, perdón? ¿El voltaje colector no se calcula ahí? El base colector. No, para lo que queremos nosotros, lo podemos calcular desde luego, pero para lo que queremos demostrar o para que queremos mostrar no lo necesitamos. Sí, pero sí lo puedes, tú puedes sacar todas las corrientes ahí, todos los voltajes, pero en este caso pues no lo tenemos. Pues es muy sencillo, pues simplemente le restas al voltaje colector emisor, le restas el voltaje base emisor y ya tienes el voltaje colector base, ¿verdad? Sería la diferencia. ¿Cómo dijo eso último, profe? Ni yo me entendí. Ah, te creas. Eh, les dije que podíamos calcularlo fácilmente. Sabemos que el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector base más el voltaje base emisor. Entonces, si quieres calcular este voltaje, pues a este que ya calculamos, le restas los puntos 7 y ya tienes el voltaje colector base. Ah, ok, gracias, profe. Sí, ya lo habíamos hecho. Ya hicimos varios ejemplos de esos. Inge, ¿cuándo cree que acabemos en el semestre? Yo creo debe ser por ahí a principios de diciembre. Va. Solo falta un examen, ¿no? ¿O cuánto falta? Faltan No, dos ya, que se acabe, exámenes. ¿no? Dice No, no, que ya no, ese no, año que se no. acabó. Lo que sí les aseguro es que vamos a acabar antes de que salga la vacuna. O que antes de que terminen el Metrobús. No, de esto todavía nos faltan los FETs. Nos falta hacer ejercicios de estos, nos faltan los FETs y los amplificadores operacionales. Entonces sí me voy a llevar todavía unas cuantas semanillas ahí. Pero vamos a darle rápido. Les voy a dejar, para irle avanzando, les voy a ir dejando los videos, ya para irme más rapidito, pero sí les voy a pedir que los vean y los estudien. Ya nada más las preguntas, pues entonces las aclaramos. O sea, es la idea también de los videos de enviárselos para que ustedes los vayan viendo. Entonces, esto es lo que voy a hacer, si les parece. Envío los videos, ustedes los ven y claro, vamos avanzando de cualquier forma con las clases en línea. Pero sí necesito que ustedes vean los videos para que ya cuando entremos a ver ese tema, pues entonces ya ustedes tengan antecedentes. Simón, ¿están de Muy bien, acuerdo, muy bien. compañeros? Sí, Sí, claro, para, Inge. para no irnos a la cena de Navidad con examen, ¿verdad? Imaginan programar un examen el día 24. No, ¿verdad?
Como que no, como que no. Inge, ¿y va a ser 100% examen la evaluación? Pues sí, porque pues no tengo forma de evaluar con otras cosas. Probablemente al final les dejé algunos ejercicios y con eso complemento. Y desde luego la asistencia, ¿verdad? Pues tengo todas las asistencias aquí. Laboratorio, que es una de las cosas que también pesan en la calificación, pues ahora no lo voy a considerar. Pues no tuvimos laboratorios. De práctica igual aquí no habrá algo aunque sea de simulación. Sí, se pueden hacer simulaciones. Veremos la forma de ver algunas simulaciones con el Proteus o con el Multisim. Algunas simulaciones en electrónica analógica. Cuando menos para que con el simulador podamos ver cómo funcionan las cosas. ¿Sale, vale, compañeros? ¿Ya copiaron esto? Ya, Inge. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ya obtuvimos esos valores. Vamos a centrarnos en la cuestión de los valores BB, que son las que nos dieron acá en los incisos. Miren, BBB. Pues vamos a suponer que la señal de entrada tenga una forma como la que aparece acá abajo y que ande entre los valores precisamente de los incisos, miren, 1.85, 1.65 y 1.45. Hagan de cuenta que acá en esta parte vamos a meter una señal de ese tipo, como la que estoy viendo acá abajo. Esta que tenemos aquí, todo esto. ¿Ok? Entonces, esa señal anda entre valores máximos y mínimos de 1.85, 1.45 y un valor medio de 1.65. Aquí tendría 1.65, 1.85, vuelve a 1.65 y baja a 1.45. Luego para arriba, pues vuelve a pasar por 1.65 y así. Entonces, hagan de cuenta que esa es la señal que vamos a inyectar o que vamos a meter para que se amplifique. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que la señal de entrada pues es precisamente esta y la señal de salida es el voltaje colector emisor. Es decir, serían los valores que tenemos aquí, aquí y aquí. Entonces, en una gráfica nos quedarían de la siguiente forma. Déjenme borrar esto. Tendríamos esto. Vamos a centrarnos en esta parte de estas gráficas. Bueno, entonces fíjense, vamos aquí a poner alineados tanto el voltaje BB, esta grafiquita es la que vimos ahorita, ¿está? Ok. Espérenme tantito, espérenme tantito. Ok, entonces les decía, esta es la que acabamos de ver ahorita. ¿Por qué me escribe aquí? Ok. Entonces, esta parte es la que les decía ahorita, en la gráfica anterior, es la misma. De 1.65 sube a 1.85, vuelve a pasar por 1.65, etcétera. Son los incisos del problema. Entonces, bueno, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal de entrada es de 0.4 volts. O sea, 1.85 menos 1.45, pues me da esos 0.4. No sé si lo vean. Si este valor le resto esto,
Es decir, el valor máximo menos el valor mínimo, pues me da este cachito, la diferencia de potencial o diferencia de voltaje. Entonces, nuestro voltaje de entrada tendría una amplitud de 0.4 volts. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver la gráfica de acá abajo. ¿Cómo construimos esta gráfica? Bueno, pues es simplemente ir viendo los resultados del problemita que acabamos de hacer ahorita. Y, por ejemplo, déjenme borrarle aquí esto. En este punto que estoy marcando acá arriba, que vale BBB 1.65, de acuerdo al problema que hice ahorita, me dio un voltaje colector emisor de 10.5. Aquí lo estoy marcando abajo con un punto. Y luego me voy a desplazar hacia arriba y llego a este otro punto, que es de 1.85 BBB. Entonces, el inciso que hicimos con ese 1.85 me dio un voltaje colector emisor de 8.5. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Son los valores que ahorita obtuvimos en los cálculos. Y luego, entonces, ahora viene bajando BBB acá arriba, vuelve otra vez al valor medio de 1.65 y en ese valor, pues ya habíamos dicho que me va a dar un voltaje colector emisor de 10.5. Sigue bajando, llega hasta un valor de 1.45, el voltaje de entrada. Y para ese inciso, el resultado colector emisor me dio de 12.5. Entonces pongo ahí ese puntito. Y luego pues acá BBB vuelve a subir, vuelve a pasar por 1.65. Y ahí el voltaje colector emisor, pues ya dijimos que era de un 10.5. Entonces ahí pongo ese punto. Sigue subiendo arriba la gráfica hasta un voltaje de 1.85. Y ahí me va a dar un valor de voltaje colector emisor, de acuerdo a los cálculos que hicimos ahorita, de 8.5. Y así se va, ¿no? Aquí se va y aquí también. Bueno, pues entonces ahí tenemos el voltaje de entrada contra el voltaje de salida. Este es el voltaje de salida. Dos cosas que hay que observar. Primeramente, ¿cuál es el voltaje diferencial entre este punto y este otro? 12.5 menos 8.5 me va a dar los 4 volts que tengo acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ok, entonces fíjense. ¿Qué amplitud teníamos en la señal de entrada? Es decir, la diferencia del voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Punto 4. 0.4. Y acá en la salida, ¿cuánto tenemos? 4. 4 volts. ¿Cuántas veces más? 10. Muchas. Muchas. 10 veces más, ¿no? Son 10 veces más. Entonces está amplificando, nuestro amplificador está amplificando por 10 la señal de entrada. Así es como amplifican los transistores. Metes una señal pequeña y obtienes una señal grande. Ahí tenemos este ejemplo de cómo lo hace. Entonces, si unimos todos estos puntos, pues la señal de salida sería esta, ¿verdad? Acá abajo, uno todos estos puntos y la señal de salida sería todo eso. Entonces, dos cosas que hay que observar. Decía, primeramente, hay una ganancia de voltaje. Metimos 0.4 volts y sacamos 4 volts. Y la otra es la relación de la fase.
Fíjense la fase de la entrada con respecto a la salida. Hay un desfasamiento de 180 grados. Entonces, la señal de salida con respecto a la entrada va desfasada a 180 grados y en este caso con una ganancia de 10. Siempre la señal de salida va desfasada con respecto a la entrada, independientemente de la ganancia. Entonces, va desfasada. Si Profe, nosotros, perdón, sí, ¿por qué 180 grados? sí, porque mire, mientras la de arriba sube, déjame borrarle aquí para poderle marcar. Esta señal arriba va desfasada 180 grados con respecto a esta. Fíjense, mientras esta va subiendo acá arriba, esta va bajando. Oh, sí, ya, Mientras gracias. esta va bajando, pues esta va subiendo. Aquí son los 180 grados de desfasamiento entre una señal de entrada y la de salida. Muchas gracias, ¿Ok? profe. Muy bien. Bueno, esta otra era, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Vámonos a esta otra gráfica en donde viene la recta de carga. ¿Se acuerdan que vimos la recta de carga ayer? Bueno, pues aquí tenemos la recta de carga para nuestro circuito, para este circuito que estamos viendo. Recuerden que la la recta de carga se saca de la malla colector-emisor y de ahí se despeja la corriente de colector. Y aquí la tenemos. Pues la corriente de colector es igual a 1 menos 1 en RC BCE más BCC entre RC. Esa es la ecuación de la recta de carga de nuestro circuito. Y ayer calculamos los valores en donde esta recta toca a los ejes, al eje Y y al eje X. En este caso el eje Y es IC y en este caso el eje X es BCE. Entonces dijimos que este punto, ¿qué valor tenía? Para sacar este punto acá arriba, lo voy a borrar aquí. Para sacar este punto acá arriba, en la recta de carga tengo que hacer el voltaje colector emisor, tengo que llevarlo hasta acá, hasta este eje, o sea, lo tengo que hacer 0. Entonces, si lo hago 0, pues este término se hace 0. Entonces, la corriente de colector será igual a BCC entre RC. Y BCC vale 20 volts. ¿Y la RC cuánto valía? Un kilo debe ser, ¿verdad? En el circuito anterior. Total. Este punto vale BCC entre RC. ¿Cuánto vale RC? ¿Lo tienen por ahí? En el circuito que ahorita hicimos los 3 incisos Es de 1 kilo ohm. es de 1 kilo, ¿ok? Por eso este sería 20 volts entre 1 kilo ohm, pues me da estos 20 miliamperes. Y el otro punto que tenemos acá abajo, pues acuérdense que es ser igual a BCC. Bueno, pues ahí ese punto vale 20 volts. Ahora bien, vamos a alinear esta recta de carga, es decir, esta gráfica, vamos a alinearla con la corriente de colector. Estos valores de la corriente de colector 11.5, 9.5 y 7.5 son los valores que calculamos ahorita para los diferentes incisos.
Entonces nuestra corriente de colector pues andaría hacia arriba hasta 11.5, volvería a pasar por 9.5, luego bajaría hasta 7.5 y ahí se la lleva. Entonces, esta subida y bajada de la corriente, si lo proyectamos hacia la recta de carga, pues me va a dar aquí este valor que sería de 11.5, este de 9.5 y este de 7.5. Es decir, serían los valores en este eje, ¿verdad? Y entonces, como esta señal de corriente de colector se anda desplazando así, y luego así, y luego así, ¿qué le pasa al punto Q? Pues que el punto Q va a andar moviéndose de aquí, y luego para acá, y luego para acá. Es decir, se va a andar moviendo sobre la recta de carga. Eso es por el lado de la corriente. Y por el lado del voltaje, pues acá tenemos los voltajes colector-emisor para cada uno de los incisos también. Entonces, bueno, pues el traer la corriente hacia arriba y hacia abajo, bueno, ¿quién provoca que la corriente de colector vaya hacia acá y hacia acá? Pues el voltaje en la base, que lo estamos variando en cada inciso. Entonces mi punto de operación, que estaría ahí estático, en ese punto, pues como estoy subiendo y bajando la corriente de colector, pues esto subiría hasta acá, y luego se regresaría para acá y lo volvería a subir. Es decir, este sería el tramo de recta en el que se mueve el punto Q. A ver si me expliqué. Ayer vimos la recta de carga y dijimos que estaba allí el punto Q, que era el punto de operación estático, porque no estábamos moviendo ningún valor en la base, en la entrada. Pero aquí ya estamos metiendo una señal de entrada que trae al punto de operación hacia arriba y hacia abajo sobre la recta de carga, desplazándose sobre la recta de carga. Finalmente, si nosotros proyectamos el voltaje colector-emisor hacia este lado, podemos hacer esta gráfica, que sería el voltaje colector-emisor con respecto al tiempo, que es esta misma, ¿verdad? O sea, esta gráfica es esta misma que tenemos acá, nada más que aquí la tenemos relacionada con esta otra, con la recta de carga. A ver si hay alguna pregunta, compañeros. Siempre vamos a tener así como que un valor mínimo para el voltaje de entrada y uno máximo para así sacar la amplitud. Claro, así es. Siempre te dan un voltaje máximo o te dan el voltaje de pico a pico, que le llaman, ¿verdad? Un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Entonces, este ejemplo tiene la intención de que se viera gráficamente, bueno, ya a través de las gráficas, cómo es que un amplificador, a través del transistor, amplifica una señal de entrada. Ese es el objetivo de este ejemplo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En esta parte. Y bueno, finalmente aquí viene la comparación de las polarizaciones. La primera que vimos fue polarización de base, luego la realimentación de colector y el divisor de voltaje. ¿Qué ventajas tiene? Pues aquí están. Este es muy sencillo. Este responde bien a frecuencias bajas. La ventaja que tiene es que su punto de operación es estable ante los cambios de temperatura. ¿Qué desventajas? Se dice que es muy sensible a las variaciones de beta. Acuérdense cuando vimos el ejemplo de la temperatura. El punto de operación depende de beta. Es otra desventaja de este. Y este que utiliza 4 resistencias de polarización. ¿En dónde se utiliza?
Este se utiliza en circuitos de conmutación digitales que nada más van de 0 a 1, de 1 a 0, donde el transistor se satura o se corta, se satura o se corta. Este se utiliza, ¿cómo se llama? El de realimentación de colector se utiliza en amplificadores de pequeñas señales. Y el otro pues tiene un uso general, amplificadores en general, el de divisor de voltaje. Y entonces, pues con esto, compañeros, concluimos el estudio del transistor como amplificador. Profe, ¿no tendrá alguna manera de si nos podría pasar esa tabla? Esta tabla en el video viene. Ah, No, esta no viene en el video. ¿Y si le Esta haces un tablita- para que tomemos captura? Sí, está bien, déjame mal borrarle aquí todo lo que puse, espérenme. Denme una captura. ¿Hay más o menos, compañeros? Yo no puedo abrirlo más aquí. ¿Sí le toman la captura? ¿Sí sale bien o no? Sí, profe. Si no se los mando por una foto por el WhatsApp. Pero bueno, si sale bien así, ya lo tiene. Órale pues, compañero, pues ya vámonos, ya es la 1. Si hay alguna pregunta de esto que vimos ahorita, por favor, el día de mañana me lo consultan. Y les voy a empezar a mandar ya los videos para que los vayan viendo de lo que vamos a ver más adelante. ¿Sale, vale, compañeros? Compañeras. Sí, profe. Vámonos a comer ya, compañeros. Estoy haciendo hambre. Vámonos.